Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos una vez más en este conversatorio en este especial por el aniversario 196 de nuestra amada patria, Bolivia. Desde el corazón de Sudamérica, Santa Cruz, Bolivia, para todos ustedes. Hoy conversaremos sobre estos años que ha tenido de independencia y vida nuestra querida patria. Como siempre, nos presentamos. Soy J. Alexis Candia, estudiante de comunicación, y me acompaña Josué Germán Flores, estudiante de Derecho. Comencemos de una vez para hablar acerca de nuestra palabra, de nuestra amada patria, perdón. Mi palabra para inaugurar este conversatorio es felicitar, obviamente, a toda la población boliviana que nos está viendo, nos está escuchando. Y como siempre dice en esta introducción musical que hemos puesto de Salvo Patria, de que siempre nuestro país esté por delante y progresando hacia un futuro. En lo que respecta a la República de Bolivia, hablaremos ahora y sobre grandes acontecimientos que han habido hasta lo que ahora ha venido a llamarse, ¿no?, el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades a todos nuestros compatriotas y que nos están escuchando, y también a nivel internacional y están interesados en conocer más de la historia boliviana y festejando junto con nosotros este acontecimiento. Unas palabras de bienvenida, Germán, para comenzar. Claro que sí, gracias querido Joel, gracias a todos los amigos que nos ven por Facebook. Hemos tenido un pequeño problema, comentarte Joel, con el tema del audio, no se pudo escuchar, pero por lo menos se pudo ver el video. Era la canción Salve Patria, una canción de introducción que hemos podido hacer para todas las personas que han podido ver la parte introductoria del video. Y así como lo decía Joel, tenemos evidentemente un especial este día, hoy viernes 6 de agosto del 2021, en los 196 años de la independencia de nuestro país, de Bolivia. Hace 196 años nacía Bolivia, la vida republicana, y vamos a empezar a hablar un poco de los acontecimientos históricos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se origina el nacimiento de la República? ¿Cómo es que Bolivia llega a ser una nación independiente? Y todo lo que le aconteció a Bolivia durante más de 190 años, 196 años para ser exactos, ¿no? Muchísimas situaciones complicadas, por supuesto, muchísimas crisis políticas, sociales, muchas guerras, muchos héroes nacionales también que fueron parte de la historia republicana en Bolivia. Y vamos a empezar, como se dice, desde el principio. Así que, querido Joel, vamos a dar un repaso de qué hace Bolivia, qué pasó en 1825 y cómo es que se da la firma del Acta de la Independencia que le da razón de existencia, ¿no?, a la República Boliviana. Claro que sí. Lamentablemente, ahorita me entero, hubo un problema técnico, no se pudo escuchar el audio, pero ahí estaba la letra, que es lo bueno, ya se pudo leer lo que es Salve Patria. Bueno, con respecto a lo que es el nacimiento de nuestra República de Bolivia, en 6 de agosto de 1825, cualquier boliviano nacido aquí lo sabe desde el colegio, como se dice.
que en sí esa fecha no conmemora una batalla o un acto final de una guerra para que declara la independencia, sino que es una junta en donde los diputados representantes de las provincias, que en ese entonces una provincia vendría a ser lo que hoy es un departamento, se reúnen junto con la presidencia, en ese caso, de Antonio José de Sucre, el segundo presidente en la historia de Bolivia. Ahí hay un dato curioso que eso quería comentar cabalmente, Germán. Muchos nosotros consideramos a Simón Bolívar, que de hecho lo es, el primer presidente de Bolivia, pero sin embargo, la información en donde él titula como presidente de Bolivia no se encuentra en ningún documento en donde él haya firmado como presidente de Bolivia. De hecho, en el tiempo en que lo mencionamos acá como presidente de Bolivia o el primer presidente de Bolivia, en realidad él era ya presidente de Perú, o sea, estuvo, como recién se estaba dando el acto de independencia en muchos, lo que ahora son países, ¿no? Perú, Ecuador, pero en este caso en concreto, Simón Bolívar ya era presidente. Hay un... Perfecto. Él ya era presidente de Perú y bueno, acá lo nombran también como presidente de Bolivia, aunque como se le suele decir, no sé si es bien el término ahorita decirlo, no sé, Germán me dirá, de facto, o sea que no estaba gobernando realmente, solamente era algo simbólico, por lo que se lo consideraba el libertador de las Américas, como se hizo también de varios países, que cualquier latinoamericano ya sabe esa historia, ¿no? Pero en el caso concreto de Bolivia, la independencia como tal, el 6 de agosto, estuvo al mando del segundo presidente de historia de nuestro país, Antonio José de Sucre, quien él estuvo en contra del proyecto de Simón Bolívar, que seguro, para los que no saben, igual se los comento, de que Bolívar tenía la idea de crear como unos Estados Unidos de Sudamérica. Ese quizá no haya sido el nombre, pero esa es su idea. Independizar a varias regiones, llamémosles así, que él ya había libertado, como digo, Venezuela, Colombia, Ecuador y varios países andinos, en resumen. Y uno de los últimos vendría a ser Bolivia. En ese caso, él quería unificarlos y hacer unos Estados Unidos, incluso inspirándose de cierta manera con lo que se estaba haciendo en Norteamérica, en el caso de Estados Unidos de América, que todo el mundo conoce, y los Estados Unidos mexicanos, que también se llama Estados Unidos. Entonces, ese proyecto de Bolívar no se llega a concretar, al menos en Bolivia, que ahí es donde se toma la decisión de que Antonio José de Sucre, ya siendo el presidente, que él sí ejerció y hay firmas y todo, que él sí ejerció aquí como presidente. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es de que Bolívar simbólicamente es el primer presidente, pero el segundo, que viene a ser Sucre, es quien realmente ya realizó administrativamente la formación de nuestro país tal como lo conocemos ahora, que a un inicio se llamaba República de Bolívar en honor al libertador Simón Bolívar, y más que todo fue una idea como para endulzar el oído, no sé qué palabra ahorita es lo que se me ocurre coloquialmente, endulzar el oído a Simón Bolívar de que dé la independencia de Bolivia, que posteriormente se llamó Bolivia, ¿no? De hecho, dentro de los documentos históricos dice, si de Rómulo viene Roma, entonces igual de Bolívar, Bolivia. Así es como nace el nombre actualmente de República de Bolivia. Entonces es así como se da Antonio José de Sucre. Él ya tenía el plan de que Bolivia sea un país independiente, que de hecho en unas historias que posteriormente también les puedo compartir, había la frase ni con Lima ni con Buenos Aires, que eran los grandes virreinatos de Sudamérica en aquel entonces. El virreinato del Perú, que estaba desde Lima, lo que es ahora igual la capital de Perú, y el virreinato de La Plata, de lo que ahora se ha consolidado la República Argentina como la conocemos hoy, ¿no? Que estaba en Buenos Aires. Y esa era la consigna en esta reunión que hubo de representantes que decidieron la independencia, ni con Lima ni con Buenos Aires. Y de hecho, como dato curioso, es de que cuando hicieron la propuesta de que quién quería unirse de los 40 y pico diputados, llamémosles así, diputados, creo que así igual se los llamaba, diputados, porque era una asamblea, como diciendo, formándose el primer órgano legislativo de la nación desde sus inicios, de que es el 6 de agosto, incluso previamente a eso, ¿no? Que los invitan a los que eran encargados o representantes de cada una de estas provincias, hoy conocidas más como departamentos, ¿no? Porque provincia es algo más chico para los que ya saben
y viven en Bolivia, ¿no? Entonces, todos estos representantes de los cuales cuando dijeron quién votan, hay votos para unirse a Buenos Aires, o sea, al Virreinato de La Plata, que en ese entonces era la Provincias Unidas del Río de la Plata, o que era lo que se estaba formando Argentina, y nadie votó. Y ya cuando fue el caso de unirse al Virreinato del Perú, o sea, con Lima, solamente hubieron 2 votos, que eran los diputados que representaban lo que hoy es La Paz. Y ya cuando se hizo de la independencia fue la mayoría, 42 votos. Y ahí es como nace esta República de Bolivia. Y bueno, hay datos curiosos como, por ejemplo, hay mucha esa duda e incertidumbre también histórica que no se sabía delimitar las fronteras, que incluso por eso hubo hartos conflictos posteriormente, como muchos países latinoamericanos que se independizaron, tuvieron guerras con sus vecinos, cabalmente por este punto que voy a decir, ¿no? Estaba la consigna de buscar la libertad, pero después estaba en dónde limito mi territorio y cómo logro esa unidad, porque habían nacido en el mismo territorio, pero eran particiones dentro de lo que era la corona española, ¿no? Y bueno, ese era un conflicto que posteriormente ya se iba a dar, de que cómo delimitaban dónde era la frontera de cada uno con quién, porque recordemos bien de que en la época colonial, lo que ahora más se conoce como Bolivia, y Sucre, cabalmente la capital constitucional de nuestro país actualmente, que de hecho Sucre viene del segundo presidente, que se vería como el reformador o el que forma la nación. En todo caso, Antonio José de Sucre, la capital constitucional, viene de ahí su nombre, ¿no? Sucre. Que de hecho, como curiosidad, Germán, pues yo he ido a Sucre, la capital actual de constitucional, y ahí mismo está el acta de independencia y el mismo lugar en donde se reunieron para hacer estos hechos históricos. Y bueno, fascinante, y un día que, bueno, para invitar tanto a la audiencia nacional como internacional de que pueda visitar esta capital llenísima de historia y mucho por encontrar. Y como digo, hay esas mismas calles conservan todo el estilo colonial y la historia que representa los primeros años de la República de Bolivia, en todo caso, ¿no? Pero bueno, ese era ya el concepto, como decía, en tiempos coloniales, esa área de lo que es Chuquisaca, ese departamento, y en concreto Sucre, era denominada la Audiencia de Charcas, la cual era como, podríamos decirle un término actual para que se puedan ubicar como un tipo de autonomías. No sé si es correcto históricamente decir eso, pero no dependía ni totalmente del Perú ni del Virreinato de la Plata, y es por eso de que al final se decide no ser un país independiente y nace Bolivia. Pero con ello, obviamente, están los reclamos, porque lo que es la parte oriental del país, Santa Cruz, lo que hoy son los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, era lo conocido como Santa Cruz de la Sierra, lo que ahora se llama la ciudad actual en donde vivimos yo y Germán cabalmente. Y eso era un reclamo incluso del Virreinato de la Plata, que históricamente incluso se habla acá, lo que es nuestra región oriental del país, de que según los lazos históricos, como el fundador, que para otra ocasión podemos hablar de ello, ¿no? Y cuando toque el aniversario de Santa Cruz, pero de que son historias diferentes en todo caso, porque Ñuflo de Chávez, que es el fundador de la ciudad o de la cuna del oriente boliviano, llamémosles así, él era un enviado desde lo que es el Virreinato de la Plata y de cabalmente Asunción, la capital de Paraguay. Y es por eso que se generan posteriormente muchos conflictos, ¿no? Obviamente hay también intereses económicos, pero ese es el pretexto, ¿no? Y para ello doy la palabra ya a mi compañero Germán, para que hablemos de estos hechos que aunque sean lamentables, hablan mucho sobre cómo se administraba, ¿no?, el país, hablando sobre las guerras que hubo, ¿no? Así es, Joel, y de hecho Bolivia tiene una historia muy interesante. Por supuesto que han habido muchas guerras. El inicio del siglo XX se marca con guerra. El inicio del siglo XX marca el 1900 ya con una guerra. En realidad con 2 guerras paralelas que enfrentaba Bolivia, ¿no? Pero antesito de eso, unos 11 a 15 años atrás, se daba el conflicto ya muy, pero muy a profundidad, que era con Chile, ¿no? La guerra del Pacífico en 1879. Y hay muchos héroes nacionales, hay muchos patriotas que dieron su vida como ofrenda
para defender la soberanía del territorio nacional en aquella época, ¿no? Y recordamos a muchos, a Eduardo Baroa, el propio presidente en aquel entonces, Hilarión Daza, que formó parte, muchos dicen, su mala administración política y social llevó a cabo pues la pérdida de la guerra, pues, ¿no? Y la pérdida de la salida tan valiosa que nos afecta mucho a los bolivianos. Pero en fin, las cosas fueron evolucionando. Llegamos a 1898 con el inicio de la Guerra Federal que marca un antes y un después en la vida política del país. Y yo destacaría eso, Joel, por supuesto, porque la Guerra Federal es muy importante, ¿no? La Guerra Federal marca mucha, pero mucha trascendencia porque se pelea la sede del poder político, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, la vida republicana de Bolivia es en Sucre, ¿no? Nace en 1825 en la ciudad de Sucre o Chuquisaca, en el departamento de Chuquisaca, pero mediante esta guerra se traslada a la ciudad de La Paz, ¿no? Hay tres personas importantes, hay tres hombres importantes que son los protagonistas de esta guerra, ¿no? Los protagonistas de la guerra, que son el presidente de esa época, que fue el presidente Severo Fernández Alonso, el coronel en ese entonces, que era José Manuel Pando, y el líder indígena Pablo Zárate Vilca, que fue el que defendió, pues, ¿no? El que arrasó la masa indígena de aquella época. Son conflictos muy, pero muy, digámoslo así, lamentables, porque se dieron muchísimos compatriotas, se perdieron muchas vidas, pero bueno, consecuencias de la guerra. Hoy día todos conocemos, sabemos que el poder político, la sede de gobierno se encuentra en la ciudad de La Paz, que fue lo que llevó a cabo, ¿no? Las consecuencias de esta guerra. Y más allá de esto, teníamos que enfrentarnos a la guerra del Acre, que era una pérdida de territorio con Brasil, un gran territorio que se pierde con el Brasil. Lamentablemente también no se dio un resultado positivo, pero vendría lo peor después, ¿no? El inicio del siglo XX, como les decía, se marca con muchas guerras. Tenemos en 1932 ya el inicio de la Guerra del Chaco, que es la más reciente. De hecho, hemos tenido la oportunidad de poder, bueno, no nosotros, ¿no? Pero muchas personas han tenido la oportunidad de conversar con soldados de aquella época, ¿no? Bolivianos que fueron a la guerra con 14, 15, 16 años, enviados a pelear y a defender el territorio del Chaco, ¿no? Es muy lamentable, quizás en la guerra, por supuesto, la más reciente, y que se tiene muchos más datos precisos, ¿no? Porque como dije, todavía había gente que pudo contar esas experiencias, habían soldados todavía vivos que podían contar sus experiencias, y habían pues muchos datos, ¿no? De hecho, tenemos un gran héroe nacional en la Guerra del Chaco, que fue el teniente coronel Germán Busch Becerra, quien fue un gran protagonista y también un gran, pero gran soldado que peleó en la Guerra del Chaco, ¿no? Y bueno, los conflictos políticos se fueron dando en el inicio del siglo XX, ya en la Guerra del Chaco más a profundidad, porque evidentemente en 1935, ¿no? Se desata ya otro conflicto, ¿no? Que era un conflicto de poder y que se da pues inicio a muchos conflictos políticos y sociales que se iban a desencadenar de ese punto de partida, ¿no? Y de hecho vemos desde 1935 hasta 1946 es un periodo muy inestable políticamente, ¿no? Tenemos el lamentable suceso del colgamiento de Villarruel en la Plaza Murillo. De hecho, yo vi una entrevista que le hacen al escritor Mariano Baptista Gumucio, que él comenta un pequeño relato. Cuando estaba en colegio, él tiene la mala suerte, por así decirlo, de poder apreciar esos sucesos, muy lamentables, ¿no? Una crisis política fuerte que vive la ciudad, bueno, Bolivia entera, pero específicamente se centra en la ciudad de La Paz. Bueno, así como esto, fueron aconteciendo muchos sucesos y nos adentramos ya en grandes cambios que afronta Bolivia. Y como eso tenemos, por supuesto, la Revolución Nacional de 1952, ¿no? A cabo el doctor Víctor Paz Estensoro, y la fórmula que llevó a cabo la revolución, la fórmula Paz Estensoro en Nancy Le Suazo. Tenemos grandísimos cambios en la Revolución del 52, la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas, ¿no? Un montón de sucesos que marcaron un antes y un después en la vida republicana del país. Y luego se abre un periodo muy interesante, querido Joel, ahí quiero que vos ya des tu punto de vista. ¿Qué pasa del periodo del 64? ¿Qué pasó en el 64? Tenemos un hecho muy interesante, la historia nos enseñó muchísimo, el 64 en muchos gobiernos militares. ¿En qué le afecta esto a Bolivia, querido Joel? El tema de los gobiernos militares creo que es un tema que a vos te apasiona más, así que me gustaría que vos lo digas. Obviamente te puedo ayudar, pero ahorita quiero hacer un repaso con todo lo que nos has dicho, que hay mucho por hablar, incluso de los héroes nacionales como Hermann Busch, igual me parece importante hablar de él, cabalmente porque realicé una investigación reciente ayudando
sobre la hipótesis de que Germán Bush fue asesinado y no fue un suicidio, que hasta ahora sigue siendo todo un enigma. Algunos dicen fue suicidio, otros que fue un magnicidio, que como en anteriores conversatorios ya hablamos de que el magnicidio es cuando asesinan a una persona por motivos políticos, mayormente por ello. Y el caso de Herman Bush a mí me parece interesante, cabalmente haciendo esta pregunta que la vuelvo a repetir. Eso fue una conversación que me acuerdo que tuvimos con Germán, de cuándo Santa Cruz, o mejor dicho Bolivia como tal, pero desde el motor económico, desde Santa Cruz, empieza a tomar importancia a nivel nacional. Porque recordemos que el departamento donde actualmente vivimos yo y Germán, Santa Cruz, no tuvo mucha repercusión a lo largo de la historia, ni económica ni políticamente. De hecho, hay un dato, creo que son apenas 3 presidentes de Santa Cruz, o sea, cruceños, que han llegado a la presidencia de Bolivia. Y no sé el dato exacto, quizás Germán igual después nos lo pueda comentar, de que la mayoría de los presidentes han sido cabalmente de La Paz. Y eso ahí viene con el tema de la guerra federal, que es importante también tocar, ¿no? ¿Qué pasó con Sucre, la capital constitucional de Bolivia, que se sigue permaneciendo como la capital constitucional y sede del Poder Judicial, pero ahora todo el poder político y fuerte, que es el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, los presidentes, los ministros en el Ejecutivo, y las cámaras de diputados y de senadores, que es la Asamblea Legislativa, también está en La Paz, en la ciudad de La Paz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, no? Ahí se muestra claramente una ruptura, que era lo que planteaba un comienzo. El problema con muchas naciones de Latinoamérica, que de eso es lamentable también encontrar, es de que no hay un sentido de unidad. O sea, como dijo un comienzo, ¿cómo unís a una población que ha tenido, sobre todo si hablamos de Bolivia, ¿no? Que incluso el nombre de cierta manera de Estado plurinacional tiene un buen sentido de la palabra, porque ciertamente hay muchas naciones en el sentido de las naciones según las ubicadas geográficamente. Santa Cruz, por ejemplo, hay 3 grandes grupos de naciones indígenas, por decir. Están los chiquitanos, los guaraníes y los ayoreos, por decir un ejemplo. Asimismo, pero, disculpen, asimismo, y bueno, en contraparte, está lo que es el área occidental del país, que son los aymaras y los quechuas, la mayoría de lo que vienen siendo los descendientes de los incas, o así es como lo pinta el gobierno. Y esa idea del centralismo, que igual hemos tocado en anteriores temas, se ha implantado bastante fuerte en el país, sobre todo en los últimos años. Y ahí es donde va esa pregunta del poder político, antes llamado la rosca, que siempre eran los mismos en el poder político, que se manejaba por medio de lo que es la paz, que siempre, que incluso ahí está el dato que decía, no sé la cifra exacta, creo que son 60 y algo, pero no quiero hacer una cifra así, de presidentes, 60 y tantos presidentes, que han sido paseños, o sea, de origen en La Paz, y donde está el poder político, obviamente. Y siempre ha existido, como les decía, ese sentido del nacionalismo, porque toda nación, por más de que busque la unidad, se tiene que conseguir por medio del sentido del patriotismo, que creo que sobre todo en lo que es América Latina se fomenta bastante, el amor a la patria y demás. Y ahí es donde surge desde los comienzos de la República de Bolivia, que actualmente ya le ha cambiado el nombre de Estado Plurinacional, de cómo unir a todos los bolivianos, porque son 36 etnias, si mal no estoy, Germán, 36 etnias, le digo a la audiencia también, de todo el país, que por cierto, ahí estaba bien la idea de buscar un Estado plurinacional y que identifique a todas estas naciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado con los últimos años, ¿no? En todo caso, del gobierno del MAS, del movimiento socialismo, de querer buscar la unidad por todos, en realidad se ha buscado enfocar un nacionalismo o un sentido patriótico por medio de centralizar la cultura aymara. Y ejemplo de ello está lo que ahora hemos visto en noticias, Germán, igual a la audiencia le digo, ¿no? De la inauguración de la nueva Asamblea Legislativa, que estaba con el mural, representaciones de la pared, ¿no? De la cultura tiahuanaco,
lo cual sí es de Bolivia, pero representa solo una parte del país. Y eso no es nuevo, digámosles así, no es algo nuevo que sucede en el siglo XXI, en nuestra edad contemporánea, sino que viene siempre en la historia, desde el tiempo incluso de lo que es la Guerra del Chaco, que de hecho hay un dato curioso que dice que el presidente que estaba en esa época, al inicio de la Guerra del Chaco, Daniel Salamanca, uno de los motivos para irse a la guerra, habían varios, obviamente, ¿no? Pero entre medio de ellos, uno era una salida al Océano Atlántico por medio del Río Internacional de Paraguay, pero otro que me pareció curioso al leer libros estudiando, como les digo, esta hipótesis de que si lo mataron o no a Hermann Busch, leí otra hipótesis de que Daniel Salamanca buscaba una guerra para buscar el sentido de unidad de todos los bolivianos, porque actualmente, en edad contemporánea, vos podés agarrar incluso una flota o un transporte terrestre, llamémosle así, y llegas a La Paz en 12 horas, pero llegas. En cambio, antes tardaban obviamente semanas porque ni siquiera había carreteras. Y eso no es algo que estemos hablando de la era colonial, sino hasta relativamente hace poco, unos medio siglo atrás. No había buena comunicación de carreteras o transporte que una a todos los departamentos. Y cabalmente ese es uno de los puntos en donde vuelvo al tema ya para continuar, de la Guerra del Chaco, de que ciertamente se perdió territorio, pero eso se debió a que no había una buena comunicación de carreteras y demás con el resto del país, especialmente porque la Guerra del Chaco fue en la parte oriental del país, donde está el Chaco Boreal, que compartía el departamento de Santa Cruz y lo que ahora también está ahí Paraguay. Y bueno, ese es otra de las hipótesis y teorías en realidad interesantes que me pareció, de que Daniel Salamanca o en sí el gobierno boliviano buscaba una guerra para buscar ese sentido de unidad, lo cual cabalmente, Germán, que vos ya mencionaste a ¿cómo se llama? Perdón, el autor, me he olvidado el nombre. Mariano, ¿perdón? Mariano Baptista. Mariano Baptista Gumucio, es algo así, ¿no? Es su otro apellido. Me estaba acordando por el otro apellido. Uno de los libros de Mariano Baptista, que ahí me parece interesante, que dice Bush, la flecha incendiaria, ahí nos menciona de que ciertamente hubo una unidad entre, sé que estas palabras son a veces despectivas, pero entre Cambas y Collas, así tal cual lo describe, ¿no? En donde se encontraban en las trincheras o en los fortines personas que nunca antes se habían visto culturalmente. La parte oriental, lo que es Santa Cruz, que ni siquiera tenía un ejército organizado, y de que la gran fuerza de ese ejército boliviano de aquel entonces en la Guerra del Chaco era gente que venía del lado occidental, o sea, los paceños, los de Chuquisaca, los de Oruro y demás, y hubo esa fraternidad entre bolivianos cabalmente debido a esa guerra, que se ayudaron mutuamente y se lograron conocer mejor, y de cierta manera no es tan descabellada esa idea, ¿no? De que la guerra también, quizás no sea el motivo principal, pero que sí estaba dentro de uno de los pretextos para empezarla, de buscar la unidad nacional por medio de ese sentido patriótico y nacionalista, ¿no? De unir al país por medio de una guerra. Y bueno, eso sería por mi parte lo que quería destacar de lo que has hablado hasta ahora. Y obviamente ahí está la figura importantísima de Hermann Busch, que igual hay libros de él, de que está en él mismo los orígenes de la Revolución Nacional. De hecho, así se llama un libro, Hermann Busch, los orígenes de la Revolución Nacional, porque este héroe nacional y posteriormente dictador porque tomó el poder por la fuerza, hizo varias reformas socialistas por primera vez en el país, o al menos de lo que es la edad contemporánea del siglo XX, entre medio de nacionalizar las empresas del estaño, que generaba mucha riqueza al país, pero todos se quedaban los empresarios, o sea, los capitalistas, en ese caso los varones del estaño, los que controlaban ese monopolio del estaño. Y bueno, él lo que hace es nacionalizar todo aquello, y ahí es donde surge esa hipótesis de que por ellos, que igual estaban de la mano siempre con el poder político de la paz, el centralismo, que buscaron su muerte, ¿no? Porque estaba haciendo reformas que iban en contra de ellos mismos y de ese poder político que estaban ahí metidos en la paz. Pero ese es un resumen de cosas importantes que vemos, ¿no? de nuestro país y de ese sentido de nacionalismo, que en las dictaduras militares no sé cómo abarcarlo,
Así que te doy la palabra para que nos hables un poco de ese sentido, porque ahí hablamos de un contexto de la Guerra Fría, que ahí es importante también mantener el sentido de unidad en tiempos súper difíciles que se decía que venía una tercera guerra mundial, ¿no? Así es, bueno, se da un inicio de presidentes militares, ¿no? Gobiernos de facto. Se abre el periodo un poquito después de la Revolución Nacional, como mencionabas vos, Germán Busch, que fue un pionero, por supuesto, y fundadores, ¿no? Hombres importantes en lo que es el nacimiento del MNR en 1940 y algo, 41 si no mal recuerdo, junto con Alberto Villarroel, que después es asesinado. Pero luego en 1964, cuando ejercía la presidencia todavía el doctor Paz Estenssoro, su tercer gobierno, bueno, es derrotado por René Barrientos, ¿no? Y se inicia 18 años de dictadura continua, ¿no? De 1964 a 1982. Y entre ellos, pues hay muchos presidentes, no vamos a nombrar a cada uno de ellos, pero los más destacables, por supuesto, el propio René Barrientos, el propio general Banzer, que es ahí el protagonista principal. Luego, bueno, perdón, antes de Banzer estaba el general Alfredo Bando Candia, ¿no? Luego viene el general Juan José Torres, luego viene Banzer. El famoso golpe de García Meza, que hemos recordado hace poco, ¿no? Sus 41 años ya hace que dio el golpe del 17 de julio. Pero lo interesante viene después, ¿no? Nuevo aire para Bolivia. Sucede lo que pasa, terminan los 18 años de dictadura, se restaura la elección que se da en 1980 y colocan al doctor Hernán Siles Suazo como presidente en 1982, el 10 de octubre precisamente, que es una fecha muy, muy célebre aquí en Bolivia, ¿no? Y bueno, inicia un nuevo aire para Bolivia. Quería mencionar un dato importante, Joel, vos hablaste de los presidentes, quiénes fueron de cada departamento. Tengo el dato completísimo, quisiera que la gente lo sepa. Perfecto, ¿no? dale, interesante. Es muy interesante. Bueno, en la ciudad de La Paz tuvo 27 presidentes, Cochabamba tuvo 18 presidentes, Chuquisaca tuvo 11 presidentes, Potosí tuvo 4 presidentes, Tarija tuvo 3 presidentes, Santa Cruz, como dijiste, tuvo 3 presidentes, Beni tuvo 2 presidentes, Pando tuvo 1, Oruro tuvo 1 y por supuesto tuvimos 2 presidentes venezolanos, ¿no? Y datos extras que son muy valiosos, muy importantes, bueno, para mí, para la gente también que lo sepa. Los gobiernos más largos, todos sabemos, Morales, que fue ininterrumpido 13 años y algo, y le sigue Andrés de Santa Cruz con 9 años y un poquito más, ¿no? Y lo interesante, algo muy, muy valioso también, 8 presidentes siguen todavía vivos, ¿no? Vamos a hacer un repaso más adelante, quiénes son esos 8 presidentes que están vivos todavía. Y tenemos otro dato extra muy importante, que el presidente más longevo en jurar la presidencia fue el doctor Paz Estenssoro en 1985. Juró la presidencia a sus 78 años de edad, casi 80 años de edad, y el señor era presidente todavía de la República, ¿no? Y los presidentes más jóvenes, como mencionabas vos, Germán Busch, un joven tremendamente desconocido antes de la guerra del Chaco, no conocía, ¿no? Antonio José de Sucre, que fue presidente también con 30 años, Jorge Córdoba, con 33 años también, y Pedro Blanco también con 33 años. Y bueno, un montón de datos muy interesantes que nos aportan mucho el nacional. Por supuesto, ¿quiénes fueron los presidentes? Como lo dijo Joel, el Oriente Boliviano tuvo una participación muy, pero muy básica dentro de todo el siglo XX, sin ninguna duda. Fue quizá excluido de parte del gobierno central, no tuvo la importancia que se merecía. Y por supuesto, es relevante los datos, ¿no? Solo 3 presidentes, en realidad creo que como 6 o 7 presidentes del Oriente Boliviano, ¿no? En más de 80 gobiernos que tuvo toda la historia de la nación. Y bueno, 8 presidentes siguen vivos, Joel. Te imaginarás cuáles son. Lo vamos a nombrar, lo vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? Está vivo, sí, por supuesto. Sí, vamos a volver al pasado con lo que has dicho, que me pareció muy interesante, hacer ese repaso de las nacionalidades. Y yo quiero dar un dato extra. Ya me he enterado por ahí de que uno de mis amigos desde Argentina me está mirando. Y para dar ese dato curioso, el primer presidente de Argentina, Cornelio Saavedra, es de origen boliviano. Bueno, ese como dato extra. Ahora que mencionaste también de gobiernos que han sido más extensos, o sea, el tiempo de mandato, y mencionaste a Andrés de Santa Cruz, y me parece importante hablar de ese personaje que está dentro del primer siglo de vida del país. Pero ¿quién es este sujeto? Bueno, ahí está la gran sorpresa que muchos quizás se sorprendan.
el primer presidente indígena de Bolivia, de origen aymara, si mal no estoy, no recuerdo muy bien, pero que hizo bastantes reformas durante su gobierno e incluso buscó la unidad con el Perú, que de hecho dentro de su gestión o antes o después, no recuerdo muy bien, pero él fue el promotor y siguió siendo uno de los promotores de la unificación de Perú y Bolivia, que ahí es donde viene la Confederación Peruana-Boliviana, Perú-Boliviana, no me acuerdo cómo es, pero es la Confederación. Y bueno, ahí él bastante igual aportó en el tema de lo jurídico, en códigos de civiles y más que todo en la parte legal del país, que sentó los cimientos que de hecho se considera como una de las reformas judiciales, o no sé cómo llamarlas, Germán debe saber mejor ya que él es abogado, que sentó las bases de unos códigos únicos de los países que estaban naciendo en aquel entonces en Latinoamérica, ¿no? O de los que estaban en sus primeros años de vida, en todo caso, ¿no? Y bueno, ahí está un hombre importante, que de hecho no me acuerdo qué historiador o personaje célebre de Bolivia, no quiero decir el nombre porque alguno mejor es evitarse, pero menciona a Andrés de Santa Cruz como uno de los mejores presidentes que tuvo el país y que ayudó a consolidar, ¿no? lo que viene a ser la estructura del país en todo caso, ¿no? Y bueno, ahora de hecho, un ya homenaje que le tocaste, hace la paz. Ahí perdón. te quería cortar un ratito para dar un dato importante. Un homenaje que le hace la ciudad de La Paz es el nombre de su universidad estatal, la Universidad Mayor de San Andrés, que es en honor a Andrés de Santa Cruz, ¿no? Ese es un dato importante, igual que la gente quizá no sabe, pero la Universidad Mayor de San Andrés, que es la estatal de la ciudad de La Paz, lleva el nombre de Andrés, por supuesto, en honor a Andrés de Santa Cruz, ¿no? De verdad, ese no lo había tomado en cuenta y me pregunto que por qué San Andrés. Muy buen Un dato, poco ¿no? extraño el Muy buen dato. dato. Pero bueno, sí, con el tema, claro que sí. Ya abordando un poco la parte final para no hacerlo muy largo. La parte final, pues no, ya los tiempos modernos, el inicio del siglo XXI. ¿Algo tenés que decir, Joel, ahí, aportando un poquito más a eso? Bueno, ya hablamos un resumen de lo que ha sido la esencia del país, desde las guerras y héroes y personajes importantes. Y bueno, ahora toca ya ir finalizando para hablar de los últimos, las últimas décadas, llamándolo así, del país, ¿no? El retorno de la democracia, por supuesto, importante hablar. Germán ya mencionó el tiempo de las dictaduras militares o los gobiernos militares, que creo que casi todo país latinoamericano lo tuvo. Y cuando se termine y hace el retorno de la democracia es un 10 de octubre de 1982, si mal no estoy, sí, ¿no? 1982. Y con ello pasa un dato interesante, ¿no? El presidente que había sido elegido antes de las dictaduras militares es posicionado, que es Hernán Siles Sosa, ¿no? Y con él se inicia el retorno de la democracia, las elecciones y todo tal como conocemos, o sea, no tal cual, pero sí reestructurando el país hacia tal como lo conocemos ahora en el sistema político. Obviamente ha habido bastantes cambios drásticos, sobre todo por la constitución política del Estado, la última que hubo en el año 2009, ¿no? Pero con el retorno de la democracia se sientan las bases de que se estaban haciendo desde la Revolución Nacional, ¿no? El voto universal y demás, solo que ya se sigue fortaleciendo y regresan los partidos, ¿no? Y con ello también el neoliberalismo, lo que es el capitalismo y también el aumento de la tendencia hacia el progresismo o el populismo, también muy usado en la política boliviana. Y bueno, eso ya creo que es importante para tocar en otros temas, pero ahí dejo con ese dato y ya me parece interesante tocar el tema de los presidentes que aún siguen vivos, ¿no? Para que podamos hablar un poco de ellos, un poquito, y ya finalizar. ¿Qué te parece? ¿O tenés otra Claro que propuesta, sí. Germán? No, claro que sí, el tema de los presidentes a mí me llama mucho la atención personalmente, ¿no? 8 presidentes siguen vivos, vamos de lo más reciente a lo más antiguo, quizá para hacer memoria, ¿no? En las personas. Por supuesto, Áñez, ahí va uno, contalo. Áñez está viva, Morales, que por supuesto está. Antes de Morales estaba el doctor Belset, está Carlos Mesa, ¿no? Que fue un periodo muy corto, de 2 años y algo. Gonzalo Sánchez de Lozada sigue vivo, mucha gente quizá ya se olvidó de él, no sé.
sigue vivo con 90 y tantos años, radica en los Estados Unidos. Ahí va Gonzalo Sánchez. Jorge Tuto Quiroga, que también, por supuesto, es un activista, lo hemos visto en muchas movilizaciones. Antes de Quiroga, estaba, por supuesto, el general Banzer, que ya falleció, pero contamos ahí a Jaime Paz Zamora, ¿no? Que está también vivo. Contamos a un gran militar, una persona que aportó mucho y fue un militar tremendamente destacado en el proceso democrático que hacías mención hace rato, porque fue el que entrega el poder al doctor Nancy Lesuazo, ¿no? El general Guido Vildoso, ¿no? El general Guido Vildoso, que aún mayor, pero aún está vivo, ¿no? Entonces son los 8 presidentes que todavía, me faltó uno, todavía están vivos, ¿no? Expresidentes, perdón, que aún siguen vivos y por supuesto aportan muchísimo a la historia nacional. Y ya para entrar a lo último, la vida, bueno, el inicio del siglo XXI, o cómo inició el siglo XXI en la vida republicana de Bolivia, pues muchos conflictos, ¿no? Guerra del agua, guerra del gas, una crisis política muy fuerte, cambio de presidente, a ver, en el transcurso de cuánto, del 2002 al 2005, se cambia de presidente 3 veces aproximadamente, ¿no? En 3 años, es decir, presidente por año más o menos. Una crisis política muy fuerte que, por supuesto, que tiene consecuencias. Hoy día vemos las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues ya un periodo que se instaura el 2006 hasta 2019, muy largo, y por supuesto va a ser episodio, ¿no? De otro en vivo para que hablemos a profundidad de qué pasó durante tantos años del inicio del siglo XXI en la vida republicana de Bolivia y lo que está viviendo el día de hoy, ¿no? Un nuevo gobierno que apenas hoy día se dio su primer acto, ¿no? Oficial como gobierno nacional en su primer 6 de agosto, ¿no? Bueno, lleno de conflictos y mucha polémica por ahí, pero en fin, ¿no? La historia se está escribiendo, eso es lo más importante. Hay mucho que analizar y vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo muchos temas que son importantes. Joel, algo para ya finalizar, un punto importante, algo que destacar. Bueno, con lo que has dicho me parece interesante, hay muchos temas para tocar. Nosotros ya hemos tocado un resumen bien breve y sintetizado de lo que ha sido los años de vida de nuestro país. Y bueno, hay muchísimo que hablar, incluso me parece un tema interesante ese cambio brusco, llamémosles así, de la República de Bolivia a un Estado plurinacional. Y igual que es una república, ¿qué cambia en eso? Bueno, pues en otros videos podríamos estar comentando de ello. Y para eso animo ya de modo de despedida a que todas las personas que nos están escuchando o nos van a ver posteriormente, de que se animen a comentar o bueno, si no les gusta comentar, nos puede escribir al privado, ya sea en la página o si nos tienen agregados en los números, que también están brindados al menos en mi página, sí, y comentarnos qué es lo que quisiera también continuar de estas charlas, ¿no? Hay muchísimo a hablar de Bolivia y también de contexto internacional también se podría realizar, ¿no? Somos el equipo de Lobo y hacemos siempre análisis de política y sobre todo analizar sociopolíticamente y geopolíticamente también. Ha sido un gusto estar con ustedes y me despido. Gracias, Joel, gracias amigos, a todos los que nos ven. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, gracias.